magistral. Vamos a conocer más sobre lo que significa, lo que implica la ciberseguridad, la gestión de incidentes, notas desde la experiencia, peligros inminentes, potenciales y actuales para el sector. Así que por favor, con aplausos, vamos a recibir a Edison Abeldaño. Muy bienvenido. En este mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se convierte en un factor ciertamente estratégico. ¿Es así, Edison? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que comentaba, es la primera oportunidad que tengo de participar del evento. Las felicitaciones están realmente muy lindo. Bueno, comencemos. Primero, presentaciones del caso. Presentaciones del caso. Los productos que nosotros desplegamos están en 8 países en Latinoamérica. Tenemos más de 450 colaboradores y somos una organización que nació por allá en 1997. La idea de la charla es hacerlo lo más interactivo posible, que ustedes puedan consultar, generar un espacio para un ida y vuelta. Por favor, la peor consulta es la que no se hace, así que abierto totalmente a la interacción. Empecemos con qué es el ransomware, definir este tipo de amenaza. ¿Alguien se anima o vamos tirando? Bien. Bueno, primero que nada es una actividad criminal. Es una actividad criminal que busca, mediante la extorsión, obtener dinero. ¿Ah? ¿De qué forma? Cifrando los datos. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos mis sistemas, un buen día yo me levanto y no están operativos. Un buen día me levanto y tengo las sucursales sin trabajar, mi casa central sin trabajar, no puedo recibir llamadas de clientes. Ese es el escenario. Es decir, tengo todo operativo, pero no puedo hacer nada, no tengo empresa. Ese es el resultado. ¿Y qué es lo que buscan estos ciberdelincuentes? Primero, robar información. ¿Por qué? Para extorsionar. ¿Sí? Eso es lo que ellos buscan. Primero, te voy a cifrar los datos con una clave que solo yo conozco. Y si vos querés que tus sistemas sigan operativos, entonces me vas a tener que pagar a mí para que te devuelva la clave. Y después hay una doble extorsión. ¿Por qué hay una doble extorsión? Porque yo puedo publicar esos datos, si esos datos son datos sensibles, son datos de tus clientes, son datos de tus socios de negocio, los voy a publicar y para que no los publique me vas a tener que pagar. Ese es el escenario. En el 2024, en el sector de retail, específicamente en el sector de retail, reportó a nivel de Latinoamérica el 16,7% de los incidentes. Y esto es algo que viene creciendo año a año, es exponencial. La cantidad de dinero que ganan los ciberdelincuentes es mucha. Y son organizaciones criminales, realmente son organizaciones criminales, que venden herramientas entre sí y ya pocos desarrollan herramientas. Hay todo un negocio de venta de herramientas, de cifrado o de ataques. A partir del año 2024, solo el grupo Akira. Y lo menciono porque, y acá yo siempre digo, si me dan un minuto después van a ver por qué. Lo menciono porque tiene ese grupo en particular, tiene actividad en Paraguay. ¿No? Solo ese grupo reclamó 42 millones de dólares. Lo que están abajo en chiquita es las fuentes de las cuales obtenemos esta información. Esa fuente en particular es de una agencia de Estados Unidos. Después podemos compartir la presentación con ustedes. Ahí en particular tienen una de las llamadas, es un análisis que hizo el sector de Centro de Respuesta de Incidentes de Colombia, que analizó específicamente este grupo. Esos grupos, los que están allí en rojo, son los grupos que tienen actividad en Paraguay. Black Hand, Akira y Flagtypon. La motivación de Flagtypon es diferente. Yo puedo sufrir un ataque de ransomware porque soy el objetivo, pero puedo sufrir un ataque de ransomware porque formo parte de un ataque de cadena de suministros, que se le llama. El objetivo no soy yo, para ellos fui digamos, una baja más en la cadena de mi ataque. Y en el caso de Flagtypon, busca, digamos, utiliza el sector de retail para desplegar ataques de cadena de suministro. No es su objetivo principal.
Acá lo que me gustaría compartir con ustedes es lo que pasa después que sufro un incidente, un ataque de ransomware. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las partes? Más allá de lo metodológico, que yo me tengo que apoyar desde lo metodológico, lo que va a pasar es cuestiones de sentido común en los cuales los equipos de infraestructura o ciberseguridad van a empezar a responder en función, si tienen un protocolo, en función del protocolo, y si no, por sentido común, porque es lo que todas haríamos. Como mencioné, la primera parte es el impacto, el yo no puedo operar. En el mejor de los casos, puedo identificar fácilmente un pedido de rescate. Alguno de los colaboradores entrará a trabajar y verá en su pantalla una nota que lo conducirá a un sitio o a un contacto de este grupo de delincuentes. Lo siguiente es contener el daño. Es decir, yo tengo mi infraestructura sin operar, no puedo trabajar, no puedo vender, no puedo recibir la llamada de mis clientes, no puedo hacer nada de eso. Entonces, lo que pasa allí, lo primero que van a hacer los equipos de infraestructura es empezar a separar todos los que llamamos segmentos de red. Esto funciona como una parte de compartimientos, es decir, como un barco que se va inundando. Entonces yo tengo determinadas puertas para ir cerrando para evitar mayores daños, ¿sí? Entonces hay operaciones que voy a ir cerrando de forma tal de que mi impacto sea mayor, que me roben más información, que pueda por lo menos recuperar o formar algún punto para poder avanzar en la recuperación. Evidentemente, tendré que activar mis contactos de emergencia, es decir, si tengo un centro de operaciones de seguridad, los llamaré. Si tengo algún especialista, lo involucraré. Si tengo alguien de tecnología que conozca, lo voy a involucrar. En este punto, también lo que sucede es que ese impacto ya es visible. Es decir, tengo un daño de imagen. Entonces, en ese punto tendré que reportar a las autoridades que correspondan. Sean reguladores de datos personales, sean reguladores bancarios. Tendré que empezar a informar porque tengo compromisos legales para informar de ese daño. Entonces esta etapa es la que se llama de contención y análisis, ¿sí? Es la etapa en la cual yo contengo el daño que me están infringiendo y empiezo a analizar. Nosotros lo denominamos el actor, el delincuente que obviamente nos va a extorsionar. Después, lo que sigue es integrar un equipo de emergencias. ¿Por qué? Porque yo tengo que comunicar eso. De alguna forma, alguien tiene que velar para que el impacto de imagen sea el menor posible. Y eso no es menor. Las primeras cosas que yo comunico hacia el exterior son cruciales, porque generan expectativa en la gente. Y después la expectativa es de las cosas más difíciles de manejar. Después, al final, vamos a ver que todo esto se practica, se ensaya. Y es fundamental ensayar los primeros discursos, los primeros mensajes, tanto a las autoridades como al público en general, porque disminuyen mi impacto de imagen, que es uno de los impactos más importantes, más allá del impacto económico, que ya tenemos las operaciones detenidas. Después, habilitación de equipo de respuesta. En este tipo de incidentes, y cuando el actor, el atacante, tiene mucho nivel de madurez, también compromete mis respaldos. Por lo tanto, para yo poder volver a operar, tengo que instalar mis sistemas de vuelta, tengo que llamar a mis proveedores. Imagínense abrir una sucursal de vuelta, imagínense levantar Casa Central de vuelta y las sucursales de vuelta. ¿Cuánto esfuerzo nos lleva eso? Ergo, si mi atacante, si quien generó mi incidente tiene un nivel de madurez suficiente, tendré que desplegar todo eso sin contar con los respaldos. Yo sé que es difícil de creer, pero es más común de lo que ustedes creen. Más común de que el atacante llegue a cifrar, a inhabilitar mis respaldos. Es mi última línea de defensa, mi red. Una vez que yo habilité mi equipo de respuesta, tengo que empezar a eso que suena feo, horrible, que es análisis forense. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque yo al final, dependiendo de mi nivel de compromiso, tengo que demostrar que no subsiste, que el atacante no dejó algo desde el cual pueda volver. Entonces, quien me puede dar la certeza de que no tengo nada,
ninguna pieza de software maligno, que no tengo alguna puerta trasera después que me recuperé, es un equipo analista forense. Para poder verificar cuál es el paciente cero, es decir, cómo fue que se produjo mi ataque, qué herramientas utilizaron y que esas herramientas no estén más presentes dentro de mis sistemas. Esto se llama determinar el actor. ¿Qué es lo que pasa? Hay grupos, como vimos al principio, hay grupos de delincuentes. Cada uno de estos grupos utiliza determinadas herramientas. Las herramientas no se desarrollan más, se compran en un mercado. Y obviamente ellos también se mueven por dinero y tienen determinadas características. No compran todas las herramientas que tienen, compran las herramientas que pueden. Entonces, el grupo Akira, compra determinadas herramientas que después utiliza. Y ahí eso es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque quiere decir que si yo me preparo para detectar esas herramientas, entonces voy a frenar ese tipo de actores. Y adicionalmente, otra buena noticia, es que muchos actores tienen herramientas en común. Es decir, que varios grupos comparten herramientas. Por lo tanto, si yo invierto en un control, voy a estar deteniendo varios tipos de actores. Por otro lado, además de este punto, de determinar el actor, determinar lo que se llama el indicador de compromiso. ¿Me ayuda a qué? A verificar que cuando levante mis sistemas no tenga esas herramientas desplegadas. Eso que yo decía hoy de lo que son los análisis forenses. Que yo ya no tenga. Vamos a poner un buen escenario. Vamos a suponer que yo tengo un evento de ransomware y que ese evento de ransomware determiné que el actor es cualquiera de los que mencioné. Entonces, yo ya sé qué tengo que buscar cuando levante mis sistemas de vuelta. Eso se le llama indicadores de compromiso. ¿Ah? En la fase de recuperación, bueno, acá hoy es imposible, todos vivimos en sistemas interconectados. Una organización per se o toma transacciones de un lado o valida determinada información con otra. Vivimos en empresas que están altamente interconectadas. Cuando la otra organización se entera de que yo tuve un incidente, lo primero que va a hacer es cortar la conexión. ¿Por qué? Porque ellos mismos se pueden ver afectados. Nosotros a su turno, yo soy afectado por un incidente, tengo la obligación de informar para no causar daño, por lo menos regla de buenos vecinos, que tuve ese incidente. Es más, debería de compartir toda la información disponible. ¿Por qué? Porque del otro lado lo hacen. Se venden las vulnerabilidades. Hay un mercado que detecta, está constantemente detectando vulnerabilidades en todas nuestras organizaciones y lo pone a la venta. Entonces, me parece, y acá se me va lo profesional, digamos, es de buenos vecinos. Si tengo un incidente, por lo menos comunicar. Mirá, fue este actor, esto es lo que tenés que buscar en tus sistemas. Dependiendo de la relación que hay entre los pares, vamos a tener que acordar garantías para volver a operar, porque tuviste un incidente. ¿Qué es lo que me asegura que ese incidente no persiste? Que vos no tenés a alguien dentro de tu organización todavía. Entonces, esta fase se trata de los acuerdos entre las partes para volver a poder transaccionar. Y bueno, finalmente, la habilitación de los servicios. Todo esto que estoy diciendo, además, con la presión de que tengo un montón de colaboradores que están esperando, que tienen un alto grado de incertidumbre, dependiendo del tipo de incidente que tengo, el daño de imagen, de gente que está preguntando qué les pasó, y todo eso que todavía nos genera, porque todavía nos genera de este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, y en resumen, ¿qué es el ransomware? El ransomware es una actividad maliciosa o de extorsión que involucra el cifrado de datos y la exfiltración de datos, y eso es lo primero que ocurre. Yo, antes de que note el impacto, alguien sacó los datos de mi organización, ¿por qué? Para hacerme la extorsión, para poder publicarlos. Después lo cifró, después activó el impacto, es decir,
ese viernes porque lamentablemente los incidentes de seguridad ocurren un día antes de algún día en particular, de un día festivo, de lo que fuera. ¿Y cuál es la lógica detrás de todo esto? Cuando yo tengo un muy alto volumen de información, como todo sistema, para poder cifrarlo, necesito tiempo. Entonces, si la gente se va a su casa, si la gente no está arriba de los sistemas, tengo más probabilidad de que no detecten esa actividad maliciosa. Y es por eso que los incidentes se producen, la mayoría de los incidentes se producen los viernes, los días antes de los días festivos. Esa es una regla típica. Obviamente, después tengo la extorsión y el pedido de rescate, el cartel para decir, bueno, a partir de este punto, pagame tantos bitcoins en tal lugar para que yo te devuelva la llave para poder prender tus sistemas. Y bueno, y después tenemos la doble amenaza de extorsión. Esto es, ok, pasaste fase 1, me pagaste esto, ahora, para no publicar los datos, pagame esto otro. Ahora, ok, por un lado tenemos un grupo de delincuentes que está accionando contra las organizaciones y que está teniendo muy buen dinero. Hoy el dinero está en los bancos y hoy el dinero está en la información que las organizaciones utilizan para funcionar. Entonces, tenemos una muy buena fuente de ingreso, debilidades por explotar y tenemos que ahora que empezar a ver cómo nosotros empezamos a accionar para poder proteger todos estos sistemas. Y acá hay un tema fundamental. Todo esto que ustedes ven ahí, no importa, ahora vamos a ver qué significa cada una de esas cosas, si no les es familiar, no es tema. El concepto que quiero que entiendan o que quiero que se lleven de este punto es, yo ya tuve un impacto desde el punto de vista de mi escenario. Yo ya tuve mis operaciones detenidas, mis cajas sin facturar, mi casa central sin operar, mi impacto de imagen y empiezo a volver a línea. Cuando empiezo a volver a línea, todo eso que ustedes ven ahí, hay que implementarlo. O sea que tengo dos caminos. O voy madurando o implementando controles, así se llaman desde la jerga de seguridad de información, o voy implementando los controles, o algún día tendré que remediar todo de una. Y obviamente los impactos son absolutamente distintos. Yendo un poquitito a todo lo que son los controles que están ahí, no es para detenernos, es conceptual. Estamos hablando de lo que es segmentación de redes, ese tipo de compuertas que les mencionaba yo, que van a ir deteniendo. Digamos, imagínense el edificio, bueno, que cada vez que yo atravieso una puerta tengo un control, un guardia de seguridad, alguien que me identifica, ve las intenciones, me deja pasar o no. Eso es segmentación de red. No voy a ir por algunos que desde mi punto de vista ayudan muchísimo. Ese ayuda muchísimo. El tema anti-spam ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque estadísticamente la mayoría de los incidentes de ransomware empiezan por el phishing. El phishing es un correo malicioso que dice, te ganaste el iPhone. Punto. Y seguimos cayendo, pero a ver, acá quiero ser claro, no es que sigamos cayendo porque somos tontos, no, porque van mejorando las herramientas. Cuando nos mandan un correo, ya tenemos un preanálisis de quiénes somos. Y los objetivos son los equipos de infraestructura. Ya no es más la gente. Los objetivos de phishing son los equipos de infraestructura. Hace un par de días hubo un phishing dirigido a desarrollos de bases de datos, a equipos de desarrollo de bases de datos. Y las personas que gestionaban esos repositorios de información, que son profesionales, cayeron. Lograron con éxito infiltrarse en esos repositorios y disponibilizar código malicioso. Entonces, un control fundamental es el control del phishing. No les quepa la menor duda. Y otro control que es fundamental es y sé que el anterior es algo que, bueno, yo compro, despliego, lo voy mejorando. Y este en particular es muy molesto, y es el doble factor de autenticación. Es el código que tengo en mi teléfono para poder acceder a mi sistema. Ese control es oro. Yo sé que molesta a los usuarios, molesta a los administradores,
pero ese control es oro. Y es un control que realmente, digamos, me asegura que quien accede a mis sistemas es quien dice ser. Aunque yo tenga esa contraseña de ese administrador de base de datos, de ese administrador del firewall, de ese usuario privilegiado, si tengo un doble factor de autenticación, él va a recibir la alerta en el teléfono y tengo un paso más que me salva. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto no sirve si no lo practico. Igual es que ustedes, o sea, igual que los ejercicios más militares, digamos, hay un concepto que se llama ejercicio de tabletop, que si lo googlean por ahí, van a ver que es, yo planteo un escenario de un incidente y veo cómo mis equipos responden. Esto se practica. Todo esto tiene que jugar junto, porque si no, son controles sueltos y no son útiles. Entonces yo tengo que venir y desafiar, interpelar en mi equipo de trabajo para ver si está preparado utilizando estas o algunas herramientas que estén desplegadas y bueno, y ver cómo responden. Eso se puede simular. Entonces, todo esto es integrado en ejercicios de tabletop. No quiero que lean esto. Esto es algo que desde el equipo de Focus preparamos y se los entregamos con la presentación. Acá tienen. Hay un marco que se llama Mitre, que lo que hace es categorizar cada tipo de actor. ¿Sí? No importa. Es algo que nos dice a la gente que trabajamos en ciberseguridad cómo se comportan este tipo de delincuentes. Estos que están ahí son los controles básicos que tienen que desplegar. Cuando digo básicos, no estoy hablando de inversión. Estoy hablando de los controles más económicos que sugerimos desplegar desde el equipo para que tengan una defensa anti-ransomware. ¿Sí? Y obviamente, si hay controles básicos, hay controles avanzados. Estos controles sí requieren mayor inversión. Ahora después van a ver en la presentación para poder mandar un correo o algún mensaje, nosotros compartimos la presentación y estos controles están disponibles. ¿Está bien? La idea es compartir con ustedes, que ustedes sepan que hay controles que pueden mitigar, que hay varios niveles de madurez y que, bueno, que en el caso de estos, de los controles más básicos, son más económicos y algunos son bastante sencillos de implementar. Y de vuelta, esto atiende a mitigar lo que sería un ataque de ransomware. Simplemente mencionar, para finalizar la presentación y abrir a consultas, que hay distintos, como mencioné anteriormente, distintos actores de ransomware, distintos actores criminales. Esta presentación se enfocó en el ransomware. Otro tipo de actores lo que hacen es tener motivaciones políticas, ambientalistas, y para ese tipo de actores hay otro tipo de controles, digamos. ¿Por qué es así? Porque ese tipo de actores compra otro tipo de herramientas, utiliza otro tipo de metodologías. Este análisis está específicamente dirigido a lo que es el sector de retail y ataques de ransomware. Dicho esto, no sé si quieren cualquier consulta. Sí, adelante. ¿Hay empresas que pagan finalmente por las amenazas o se quedan? Si las empresas pagan finalmente esta amenaza y si hay ejemplos de que publiquen. Porque la verdad me ha tocado estar expuesto a muchas de estas amenazas, a veces uno no hace nada y no pasa nada. Y hay algunos que uno ya los conoce. Y por otro lado, esa amenaza que te van a publicar, a veces tampoco. Entonces, ¿cómo es el criterio y cuál es la experiencia? Porque nunca hemos visto publicado quizás algo que no corresponda, pero frente al temor y la imagen y todo lo que menciona, hay que hacer algo, pero lo último es pagar, me imagino. Así que, comenta. Sí, claro. Primero, sí hay empresas que pagan y hay empresas que pagan mucho dinero. De hecho, veíamos que había un análisis específicamente de Akira que había reportado,
la extorsión de 42 millones de dólares en un año solo al sector de retail y solo para Latinoamérica, solo ese grupo. Entonces sí, hay empresas que pagan. Y esa fuente es de CISA. CISA es una agencia de seguridad de Estados Unidos. Después, una vez que uno entra en ese mundo, realmente es como si sufriera yo sé que esta comparación es horrible, pero la tengo que hacer porque es el paralelismo más lógico que puedo encontrar. Es como el secuestro de alguien que uno quiere. Porque van a haber grupos que se van a... O sea, primero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo mi organización es cifrada, eso se publica en un foro, al cual toda una serie de grupos tiene acceso. Entonces ahí hay otros grupos que van a venir y van a hacer el cuento del tío, no sé si se usa esa expresión. Entonces decir, mirá que yo te voy a publicar todo si no me pagás y van a haber comunicaciones que hasta parecen ser creíbles y en ese tipo de escenarios se suele pedir prueba. Se suele decir, ok, vos me vas a publicar esto, entonces necesito que me des un dato de que vos realmente tenés esa información. Es verdad, cuando surge el hecho de que hay organizaciones que sufren esa amenaza, hay 3 o 4 llamadas que son el cuento del tío. Y que dicen que lo van a publicar y en realidad no tienen esa información y que lo único que están tratando es de obtener algún dinero de la circunstancia. Eso es verdad, lamentablemente. Sí. Una consulta. Usted dijo que esto era parecido a los secuestros. Muchas veces no se publican, no se dan a la luz pública, no sale la información y se maneja con mucha confidencialidad. La pregunta es, ¿existe estadística para poder entender qué tipo de industria, qué tamaño de industria de facturación es la que más recurrentemente está en riesgo de este tipo de ataques? ¿Existe una estadística a nivel global o regional para saber cuáles son industrias más sensibles? Sí, existe. De hecho, esa publicación que está allí compartida, yo compartí solamente el sector de retail para Latinoamérica. Pero ese análisis, que es hecho por una agencia de inteligencia de Estados Unidos, tiene todos los sectores. Tiene el sector financiero, está categorizado por año, pero sí existe. Pero eso es si yo como empresa estoy disponible a subirla o ellos digitalmente también identifican esos actos maliciosos. Perdón, ¿no me repite la pregunta? Que si esa estadística que tiene Estados Unidos la tiene en base a información digital global o es porque yo tuve disponible a decir que fui atacado por esto. Es información global, no identifica el tipo de actor y ellos no especifican cómo es que llegan a ese número global. ¿Sí? Hay otro tipo de proyecciones, ahí es un tema profesional mío. Yo no prefiero siempre que hago este tipo de presentaciones no presentar las proyecciones. ¿Por qué? Primero porque quien presenta las proyecciones suelen ser proveedores de herramientas, puede estar teñido de cierto digamos, desvío. Y por otro lado, porque muchas organizaciones eligen no denunciar. Entonces, es difícil que eso, por ahora, y con todo respeto a todas las organizaciones que hacen este tipo de en particular de proyecciones, prefiero basarme en datos, digamos, pasados de lugares respetables como es el caso de CISA. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Un segundo, acercamos el micrófono, así todos escuchamos. Quería saber qué tipo de asesoramiento o de asistencia ustedes como empresa fundada en el 97, dijo 92, 97, están capacitados para dar a las empresas que tienen este tipo de dificultad. En el caso, primero, asesoramiento preventivo, los controles que vimos, ¿sí? En el caso de que estén sufriendo un incidente, lamentablemente, gestionar ese incidente. Es decir, hemos actuado, digo lamentablemente, porque realmente hay distintos tipos de organizaciones y a uno se le va la vida en la organización en la cual está trabajando. En muchos casos es literal. Entonces,
es un desconcierto muy grande. Entendemos ese factor humano, ¿sí? Entonces, hecha la aclaración, es la negociación con este tipo de grupos para poder rescatar la información, el asesoramiento a nivel de impacto de comunicación, ¿sí? Eso es importantísimo. El restablecimiento de los servicios, que a veces uno tiene que dar noticias muy malas, le tiene que decir, mirá, no había... A ver, esto es como cualquier análisis médico para encontrar un paralelismo. Si yo no hice diagnósticos previos, si no tengo herramientas de registros, yo no puedo determinar cuál es el paciente cero, no puedo decir vos te enfermaste por esto. Entonces, lo que ocurre en esos escenarios es, ok, instalemos todo de vuelta, pongamos estos controles en estos lados, porque este es el actor que utilizó probablemente esas herramientas, entonces asistimos en todo lo que tiene que ver con la recuperación del sistema y el análisis forense. Eso es para las organizaciones que sufren el incidente. Si el abordaje es antes de que ocurra el incidente, entonces lo que hacemos es un análisis y la recomendación que va en la línea de los controles básicos. Uno no va a decir, no tuviste un incidente, no tenés algún control y no va a empezar por el último control. No tiene sentido además económico de negocio. Uno tiene que empezar por aquellos controles que menos impacto económico y más impacto a nivel de control de estas organizaciones, de estos grupos de delincuencia tenga. Entonces, siendo concreto, la gestión del incidente, la negociación y por otro lado, si es previo, un análisis y una sugerencia de controles previos. Con ese enfoque, con el mismo que mostramos hoy acá. Correcto, bien, sin dudas siempre surgirán más preguntas con relación al tema que es sumamente desafiante, diría yo. Solamente por una cuestión de tiempo, ya vamos a poner un punto final a este momento de consultas y agradeciéndote muchísimo, sobre todo, Erinson, porque decías que es la primera vez que estás participando en esta Expo Capasu de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Nos decías que estás contento con esta participación por todo lo que estás observando, así que nosotros también te decimos que estamos contentos todos con esta presentación y bueno, esperemos encontrarnos en una siguiente oportunidad. Lo despedimos con un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así lo escuchábamos a Erinson Abeldaño, experto en ciberseguridad.